Herkese merhaba. No es un secreto que me encanta el idioma turco, de hecho poco hablo de ello para todo lo que me gusta. Así que hoy he decidido hacer este vídeo para homenajear la belleza y la profundidad que tiene este idioma y que cada vez gusta a más personas. Si queréis que haga más vídeos sobre el idioma turco desde un punto de vista más etimológico, que es lo que a mí me gusta, dejádmelo en los comentarios y también dadle like a este vídeo porque lo voy a tener en cuenta. Hoy os voy a presentar 10 palabras turcas muy especiales porque no tienen una traducción directa en otros idiomas y entre ellas va a estar además la palabra más bonita del mundo, elegida entre 58 idiomas y por supuesto tenía que ser turca. Así que si queréis conocer un poco más la poesía que esconde el idioma turco tendréis que quedaros a ver este vídeo. Eso sí, antes de que se inicie un posible debate en los comentarios, lo quiero aclarar yo ya. Algunas de las palabras que os voy a comentar hoy es verdad que no tienen un origen puramente turco, sino que tienen un origen árabe o persa, pero se usan comúnmente en el idioma turco hoy en día. Esto también pasa con el castellano y con la mayoría de las lenguas. Por ejemplo, en castellano tenemos la mayoría de las palabras de origen latino, pero también tenemos otras palabras de origen griego, como por ejemplo astronomía, de origen árabe, como por ejemplo almohada, de origen germánico, como por ejemplo falda, o incluso de origen persa también como pijama, pero todas ellas están incluidas en el idioma que utilizamos hoy en día, en el español. Y ahora sí, vamos con las palabras. Yo os voy a intentar explicar todos los matices posibles, pero si no llego totalmente a entender la profundidad de cada palabra, tenéis que tener en cuenta que el turco no es mi idioma materno. Aunque he de decir que he pedido ayuda para poder entender todos estos significados y explicaroslo mejor a vosotros. Aprovecho para deciros que una de las palabras que voy a mencionar en este vídeo la llevo escrita en mis pendientes. Creo que a esta distancia no la podéis leer, pero me encantaría que dejarais en los comentarios cuál de todas creéis que me he escrito en el pendiente para que veáis lo que me gustan estas palabras y lo que me gusta el turco. Yo voy a resolver la duda en mi Instagram, así que si queréis saber qué es lo que llevo escrito aquí, podéis seguirme. Voy a dejar la cuenta en la cajita de información. Empezamos con la palabra corazón. En realidad en turco hay 3 palabras para decir corazón y a los que no somos hablantes nativos de turco muchas veces nos cuesta diferenciarlas e incluso también traducirlas porque el significado de corazón se queda corto. De origen árabe tenemos kalp y gönül y de origen puramente turco está yürek. Kalp generalmente hace referencia al órgano del corazón, al que bombea la sangre. Utilizaríamos esta palabra para decir que vamos a tener una operación de corazón o que el corazón nos va a 1000, que nos late muy deprisa. También se utiliza esta palabra en el sentido amoroso, así que utilizaríamos kalp para decir que me rompió el corazón o que mi corazón está contigo. Yürek también significa corazón en turco, pero más entendido hacia el sentido de valentía, de tener agallas. Podréis pensar que en castellano no tenemos este significado para la palabra corazón, pero en realidad nuestra palabra coraje viene del latín y tiene la raíz cor, que significa corazón. Yürek también se utiliza con el sentido de tener compasión o pena. Y nosotros tenemos expresiones en castellano con la palabra corazón que también quieren reflejar este sentimiento. Si algo te llega al corazón es que te ha conmovido. Si se te encoge el corazón es que tienes miedo o lástima. Si tienes el corazón en un puño o si tienes el corazón en vilo, sientes ansiedad. Y terminamos con gönül. También significa corazón, pero de las 3 palabras es el que tiene el significado más espiritual y más metafórico. Aparte de que también puede hacer referencia al amor, gönül no solamente es el corazón, sino que también es la mente, el deseo, la voluntad de una persona. El equivalente del significado de esta palabra en español nosotros lo tenemos en expresiones como haz lo que te dicte el corazón, es decir, escucha tu interior, sigue tu esencia. Tener un buen corazón, un corazón de oro, un gran corazón, que significa ser buena persona. Abrir tu corazón a alguien, que significa contar tus deseos, tus anhelos. Y si haces algo con el corazón en la mano o algo te sale del corazón, lo haces con total sinceridad. Hüzün, otra palabra de origen árabe y traducida en el diccionario como melancolía o tristeza, pero la verdad es que tiene un significado muchísimo más profundo y más complejo que todo eso. A ver si os lo puedo explicar bien. Es el sentimiento de tener una profunda pérdida espiritual, pero al mismo tiempo es una forma esperanzadora de ver la vida. El novelista Orhan Pamuk utiliza muchísimo esta palabra en sus novelas, especialmente en esta.
Estambul, Ciudad y Recuerdos, que es la novela que le ha dado el Premio Nobel de Literatura, y se niega a que cada vez que sus novelas se traducen a otro idioma, esta palabra se traduzca porque dice que no tiene traducción. Para él, Huzun es un sentimiento de profunda pérdida e insuficiencia y además es un sentimiento colectivo y no individual, que en algunas situaciones puede incrementarse y en otras puede suavizarse. Probablemente en el 2020 todos de manera colectiva hemos sentido Huzun. Güven es una palabra de origen turco que expresa el sentimiento de confiar en alguien o en uno mismo y de sentirse seguro y a salvo. Qué bonito, ¿no? Huzur es una palabra de origen árabe y que yo conocí gracias a la canción de Verme de Tarkan. Que por cierto, si no conocéis esa canción os la voy a dejar por aquí arriba y además con la traducción al español. Bueno, pues en una de las frases de la canción, que para mí es la mejor frase, dice: si me vas a dar algo, no me des un consejo, no lo quiero. Si me vas a dar algo, dame huzur. Porque huzur se podría traducir como estar en paz frente a alguna desgracia, tener tranquilidad de mente, de espíritu, de conciencia, estar libre de cualquier ansiedad. Yan y Ru. Ambas se traducen como alma porque realmente significan eso, significan alma, pero tienen una mayor profundidad y esto es lo que voy a intentar explicaros ahora. Yan es la energía, la fuerza, el vigor, la vitalidad de una persona, todo lo que compone su esencia y que le hace estar vivo. Aunque a priori no nos demos cuenta, nosotros en español también utilizamos alma con este sentido, sobre todo cuando decimos la frase "se nos cayó el alma a los pies", que quiere decir que nos hemos desanimado, que nos hemos quedado sin energía, que nuestra vitalidad nos ha abandonado. La palabra Ru viene del árabe y tiene un significado mucho más religioso y espiritual. Es la esencia, el carácter, la naturaleza de una persona que forma su espíritu. Nosotros, por ejemplo, diremos que una persona sin conciencia no tiene alma. Ru también hace referencia al alma de una persona que abandona el cuerpo cuando sube al cielo. Es decir, para que nos entendamos, una persona puede perder su yan, que es lo que le hace estar vivo, pero no va a perder su Ru, que es el espíritu, el alma, que cuando fallece para los creyentes sube al cielo. Además, como curiosidad, los turcos también utilizan la palabra alma para referirse a un individuo, como nosotros. Nosotros diremos, no había ni un alma, no había nadie. Y también como nosotros para demostrar especial cariño. Si un amigo es muy querido, es nuestro amigo del alma. Gurbet es una palabra que viene del árabe y se utiliza para referirse a cualquier lugar en el que vives que está muy alejado de lo que tú consideras tu verdadero hogar. Y también se utiliza para expresar el sentimiento de sentirse extranjero en un país que no es el tuyo mientras estás echando de menos tu casa. Quizá me podríais decir que esto que os acabo de describir se podría traducir como nostalgia o añoranza, pero creo que estas dos palabras tienen un significado más amplio y que gurbet es mucho más concreto. Yo creo que en español sí que tenemos una palabra que puede encajar perfectamente en la traducción de gurbet, viene de Galicia y es morriña. A menudo hasret se traduce como nostalgia y realmente significa eso, significa nostalgia, pero también tiene un significado mucho más amplio. Por ejemplo, el anhelo por algo muy esperado o el deseo de conseguir algo que no puedes conseguir. Os diré además que los turcos también tienen la palabra nostalgia, que es igual que la nuestra, nostalgia, porque ambas vienen del griego antiguo. Y es que nostalgia es mi palabra favorita en español precisamente por la etimología tan bonita que tiene. Como ya os he dicho, viene del griego antiguo y está formada por nostos, que es el regreso del héroe al hogar, y algeo, que es un dolor físico. Literalmente, esta palabra significa el dolor por no poder regresar a casa. Zenjeri hace referencia al periodo más frío del invierno, los 40 días más fríos del invierno, que van desde el 22 de diciembre hasta el 31 de enero. Y nosotros no tenemos equivalente ni traducción a esta palabra porque precisamente estas fechas vienen dadas por el antiguo calendario turco. Hay una expresión turca que me hace mucha gracia y que utiliza esta palabra y es: el que quiera comer yogur en Zenjeri, que se lleve la vaca en el bolsillo, porque comer yogur en esta época, difícil. Vamos con la palabra destino. Los turcos tienen varias palabras para referirse al destino. Por un lado está la palabra árabe mukadderat, que significa aquello que está destinado a que ocurra.
Pero los turcos tienen dos palabras más, una es kader, de origen árabe, y la otra es kismet, de origen turco-otomano, y esta a su vez del persa. Ambas palabras son muy especiales y yo voy a intentar explicaros un poco la diferencia que hay entre cada una de ellas. Hablaremos de kader para referirnos al destino que una persona tiene marcado desde que nace. Es el destino del que no puede escapar, haga lo que haga. Es el camino que tiene predestinado en la vida desde el principio y que no va a poder cambiar. Los turcos creen mucho en un poder superior que ha marcado la trayectoria vital de cada persona y, como nosotros, también dicen yazılmış, está escrito. En cambio, se usará kismet para referirse a las coincidencias afortunadas que el destino te va preparando a lo largo de la vida. También se utiliza esta palabra para expresar que no sabes lo que va a pasar en el futuro, que está en manos del destino. Por ejemplo, si te preguntan si crees que vas a aprobar un examen, pues tú dirás kismet. Está en manos del destino, que sea lo que Dios quiera, la suerte está echada. Los turcos también tienen la expresión kismetse, que significa si tiene que pasar, va a pasar, y generalmente se utiliza para hablar del futuro o de un posible amor. Y terminamos con yakamoz, una palabra muy especial, principalmente porque se ha elegido como la palabra más bonita del mundo. Se eligió entre 2.500 palabras de 58 idiomas diferentes y ganó una palabra turca. La verdad es que no es mi palabra favorita del turco, ni mucho menos, pero obviamente ha sido elegida porque lo que describe o a lo que hace referencia es un fenómeno precioso, es el de la bioluminiscencia. Estáis viendo la imagen como es, y esto ocurre cuando la luz de la luna refleja en el agua. Existe otra palabra turca para referirse al reflejo de la luz de la luna sobre el agua sin que el fenómeno de la bioluminiscencia esté por medio. Es gümüşşervi y hace referencia a ese camino de luz que deja el reflejo de la luna llena sobre el agua. Viene de la palabra gümüş, que significa plata, y servi, que significa ciprés, precisamente porque es como si la luna dibujara un ciprés de plata en el agua. Los cipreses son árboles pues alargados y ese reflejo también es alargado. Y que no se me olvide deciros que también tenemos la palabra metap, que significa luz de la luna y que es un nombre de mujer. Espero que os hayan encantado estas 10 palabras que he elegido y que ahora me entendáis un poco mejor cuando digo que el idioma turco es muy poético y muy profundo. Si conocéis más palabras turcas que no tienen traducción exacta en otros idiomas, por favor dejádmelas en los comentarios porque ojalá pueda hacer una segunda parte de este vídeo. Y os recuerdo que os he retado a que adivinéis qué palabra llevo escrita en los pendientes de estas 10 que os he dicho. Y si queréis saber la respuesta, pues os espero en mi Instagram. Dadle like al vídeo, compartidlo si os ha gustado y yo os dejo otras 2 sugerencias más de vídeos sobre el idioma turco que están apareciendo ahora en pantalla por si os habéis quedado con ganas de más. Espero veros a todos en mi próximo vídeo, no me faltéis. Görüşürüz.